Cuando se habla de invertir, regularmente lo primero que nos viene a la cabeza es comprar un inmueble, comprar una casa o apartamento para alquilarlo y que genere dinero. Sin embargo, hoy en día esta no necesariamente es una buena inversión. En este episodio analizamos razones para no invertir en inmuebles. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Liranzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Este episodio es un poco más extenso, pero es que definitivamente el tema lo ameritaba. Sin embargo, también porque lo tratamos de forma bien light, como lo que fue, una conversación entre amigos. Y es que en el mismo me acompañó mi amiga Hilda Martínez de Cancún, México, quien no solo es especialista en seguros, incluyendo específicamente seguros de inversión internacional, sino que dentro de sus inversiones personales tiene actualmente varios inmuebles. Así que, ¿quién mejor que ella para acompañarme a analizar este tema y conocer también de su experiencia? Y tranquilo, si eres asesor inmobiliario o estás invirtiendo en inmuebles actualmente, quédate hasta el final, que no solamente hablamos de las desventajas o razones para no invertir en inmuebles, también tocamos cuando consideramos hace sentido. Así que tranquilo, espero lo disfrutes. Bien, señores, pues en el episodio de hoy estaremos hablando de un tema, digamos que algo controversial, la inversión en inmuebles, qué tan factible es invertir en inmuebles, digamos como forma de crear patrimonio, las razones para no hacerlo o hacerlo y quizá cuando es factible, etcétera. Y para esto en el día de hoy pues tenemos a una muy buena amiga, Hilda Martínez de Cancún, México. Ella es líder del equipo comercial de HIMR Seguros, donde pues ayudan a las personas en México a proteger sus riesgos, pero también a invertir para crear patrimonio a través de estos productos de inversión. Hilda, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo y por estar por acá compartiendo con nosotros este tiempo y este tema. Muchas gracias, como siempre, es un placer estar contigo, Ramón. Me da mucho gusto que podamos platicar de este tema porque cómo lo sacan a colación cuando se trata de crear patrimonio, ¿no? Yo creo que a todos los asesores patrimoniales, pues el cliente toca este tema sí o sí, ¿no? De si es bueno, si es malo, por qué es bueno, por qué es malo, etcétera. Son las eternas preguntas que nos hacen. Definitivamente. Y bien, señores, pues Hilda y yo nos conocimos por acá en redes sociales compartiendo más que nada esta pasión de invertir para crear patrimonio, de invertir internacionalmente, pero también está aquí hoy, digamos que no solamente para compartir, digamos que su conocimiento en inversiones y el mercado y todo esto, sino para compartir específicamente su experiencia, porque ella es también inversionista en inmuebles en Cancún. Entonces me pareció súper interesante compartir su experiencia en Cancún, en México, en otro mercado completamente diferente, contrarrestar pues con lo que yo conozco acá en República Dominicana, ver esas similitudes, digamos que ese tipo de diferencias también que pueden tener, los beneficios y los problemas inherentes a las inversiones. Entonces, Hilda, cuando la gente se le prende como el bombillito de crear patrimonio, de comenzar a crear estabilidad financiera, lo primero que le viene a la cabeza, pues, es comprar un apartamento para alquilarlo, o comprar una casa para alquilarlo. Y yo creo que al final, al día de hoy, esto es un mito, existen otras vías para comenzar a hacerlo, pero al final yo creo que todos, la primera vez que pensamos invertir, nos viene eso a la cabeza. Así me pasó a mí. Entonces, aprovechando y iniciando por ahí. ¿Fue eso también lo que te motivó? ¿Cómo iniciaste? ¿Hace cuánto tiempo comenzaste a invertir en inmuebles? Pues bien lo has dicho, ¿no? Una vez que ya uno empieza a tener un excedente, te empieza a ir bien en el trabajo o en el negocio, digo, en mi caso, en los tiempos en que yo empecé fue que yo estaba ya trabajando y formalmente, pues mi esposo y yo, pues ya empezábamos a tener, pues por ahí un excedente, un dinero, entonces ambos estábamos muy ocupados con la carrera o con lo que nos apasionaba hacer y como que no queríamos un negocio que le tuviéramos que dedicar más tiempo, ¿no? Y siempre hay ese mito de que el que tenga una casa va a solo estirar la mano y recibir dinero. Y bajo esa ilusión, ¿verdad? Se podría decir que caí. Caí y bueno, pues nosotros empezamos a hacernos de propiedad. Digo, no es que tenga muchas, pero empezamos a tener ese excedente, entonces nos hicimos de 4 casas y pues ahora sí que vivimos en una, ¿no? Y Ujú. rentamos 3 casas para obviamente tener ese activo, pues de alguna manera que produzca dinero, ¿no? Obviamente todo eso suena muy bonito, pero en la práctica obviamente hay cosas que se tienen que considerar, ¿no? Hay mucha gente que yo me siento con ella para convencerla
de verdad, de que debe preocuparse por su futuro, que debe de ahorrar para su retiro, que debe pues empezar. Y lo primero que me dicen cuando yo les planteo un plan de ahorro, un seguro de retiro y esas cosas que yo manejo normalmente, o inversiones, me dicen, no, mira, yo voy a comprar 2 casas. Ajá, y luego me dicen, y voy a vivir en una y voy a rentar otra y voy a ser feliz. Y yo nada más me quedo mirando. Y yo tengo 4 y sigo aquí porque estaríamos si te resolviera la vida tener una propiedad de más, ¿no? O sea, no es la panacea, es parte de un portafolio sano, yo sí lo Claro. podría decir, Ujú. pero bueno, luego vamos a hablar también de que todas las cosas que están detrás y que Claro. pues que se deben de considerar, porque si tu único patrimonio lo quieres poner en bienes inmuebles, yo sí les diría aguas, ¿no? Esa es una Claro. opinión personal. Y entonces, luego de este tiempo, más o menos, ¿qué tiempo tienes con esas, digamos, inversiones? La primera vez que compraste la primera casa, ¿qué tiempo hace? Desde el 2006, más o menos. 2006. Ok, unos 14 años, entonces, más o menos. Ok. Y entonces, de allá a acá, ¿cuál es tu impresión al día de hoy? ¿Cuál es tu visión sobre invertir en inmuebles? ¿Qué ha cambiado? Mira, como toda la vida, o sea, conforme aprendes más Ujú. acerca del mundo financiero, dices, Dios de mi vida. Creo que, creo que al fin y al cabo existe una rentabilidad, obviamente, de parte de los inmuebles, o sea, no lo puedo negar, ¿no? Claro. Pero hay instrumentos financieros que te pueden dar ese rendimiento con menores dolores de cabeza y, y que obviamente a la larga pueden hacer crecer más tu patrimonio. Y eso obviamente, digo, se vale porque al final y al cabo es lo que, como tú dices, todos pues empezamos por algo, ¿no? Y en el camino vamos aprendiendo, digo, el mundo de las inversiones es eso, es un camino de aprendizaje y entonces bajo prueba y error vas aprendiendo y vas diciendo, ¿no? Esto me funciona, esto no. Y pues en mi caso eso ha sido, ¿no? ¿Cambiaría las cosas? Tal vez, tal vez hubiera, tal vez hubiera adquirido a lo mejor sí 1 o 2 propiedades y ahí me hubiera quedado. A lo mejor la cuarta propiedad o tercera propiedad ya no la hubiera yo comprado. Pero bueno, uno tiene también, ¿sabes qué pasa? Que dentro del tema de las inversiones hay mucho el tema emocional, ¿sabes? Ujú, ujú, Yo en mi definitivamente. caso Ujú, tengo 3 hijos, entonces mi ilusión era, ok, una casa para cada hijo cuando yo me ujú. muera, ¿no? Y en el Inter pues las rento y somos felices. Pero bueno, todo lleva una responsabilidad y pues tú sabes que las casas tienen ciertos costos. O sea, Ujú, una vez nos hablabas de el costo de propiedad, ¿no? ujú. Entonces, pues en el caso de las inversiones de inmuebles sí son muy importantes tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, casa es un activo, definitivamente lo es, bajo Ujú. Sí. definición clásica, pero lo cierto es que es un activo que cuesta Ujú, y que a veces puede llegar a salirte más caro el caldo que las albóndigas. Sí, ujú. digo, hay diferentes cosas que tenemos que tomar en cuenta y por eso, pues hoy estamos aquí para platicarlo, ¿no? Sí, definitivamente. Y a ver, para comparar un poquito los diferentes mercados, ¿cuánto tú dirías, por ejemplo, que se requiere en Cancún para tú poder hacer una inversión en un inmueble? O sea, ¿cuál es el mínimo de un apartamento pequeño, quizá un estudio que yo pueda comprar con ese objetivo de invertir, o sea, para rentar? Pues mira, es que es muy variada la pregunta, ¿no? Ujú, Pero yo lo que en mi experiencia te puedo decir es que, como bien dices, creo que si lo vas a tener una propiedad enfocada a ponerla en renta, sí deberíamos no estar pensando en propiedades grandes. O sea, sí estaríamos ujú, hablando de un DEPA o de una casa, ya sabes, nivel residencial básico, no tampoco así ultra de lujo, pero tampoco irnos a típico lo que aquí decimos en México, las colonias, ¿no? Yo me atrevería a decir que a lo mejor un apartamento de 1 millón, 1,5 millones sería algo bueno Si lo y convertimos a más o menos dólares, sería la... si lo convertimos a dólares, ¿cuánto sería eso? Pues mira, es que te digo, acá hay de todo, las propiedades también se dolarizan mucho, ¿eh? Pero ahorita como estaba el tipo de cambio, hoy vamos a pensar que estaba a 21.50,
unos $69,767. $70,000. $70,000, perfecto. Ponte. O sea que sí, o sea que andamos muy cercanos a lo que yo veo aquí en República Dominicana o en Santo Domingo específicamente. O sea, tú vas a requerir un pequeño apartamento o un apartamento más que nada de estudio, depende de la zona, pero tú mínimo vas a requerir $50,000. Sí, O sea, y va a ser un apartamento bien pequeñito. Entonces, sí, ese es uno, ya lo vamos a tratar más adelante, Hilda, pero yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que tiene el asunto de invertir en inmuebles. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para mí ese es el gran inconveniente, o sea, de que tú tienes que tener ese gran capital, o sea, quizá para uno ya que luego comienza a avanzar, $50,000 ya se comienzan a convertir en algo quizá no tan relevante, pero cuando uno empieza, que comienza pequeñito, bien, que uno tiene quizá $1,000, $2,000 para invertir, uno ve eso demasiado lejos. Entonces, claro. esperar esa oportunidad de comprar ese apartamento, o peor aún, tratar de hacerlo con un préstamo, para mí yo considero que es un error. Ahora, más adelante, sí, definitivamente, cuando tenemos más patrimonio, pues sí podría hacer sentido. Y entonces, aprovechando ese cambio de visión que tú dices, bueno, quizás tuviera uno o dos, pero no tuvieras cuatro, ¿cuáles han sido esos dolores de cabeza? ¿Cuáles han sido esos desafíos que tú te has encontrado invirtiendo Híjole, en inmuebles? mira, muchísimos. Por lo menos aquí en el mercado de Cancún hay una sobreoferta definitivamente, ¿no? Ujú, Entonces, cada día salen nuevos residenciales, nuevos apartamentos, nuevos todo. Entonces, bajo una gran oferta, ¿verdad? No es tan fácil colocar inquilinos de ujú. calidad, ¿no? Entonces, te dejan el departamento y pasan 3, 4 meses sin que se rente. Y ahorita con pandemia tuve una propiedad que estuvo 6 meses sin rentarse. Entonces, y ahorita para la renté y hasta ahorita diciembre voy a recibir la primera renta. O sea, entró ahorita el 1 de noviembre, por cierto, mis inquilinos, pero Ujú. estuvieron 6 meses sin rentarse la casa. Entonces, ahí es donde ya dice, ay, Sí, mucha gente claro. que, por ejemplo, como bien tocabas el punto, digo, qué miedo de verdad, qué miedo que Ujú. la gente ponga el ejemplo de que un crédito bueno es un crédito para comprarse una casa y hacer un patrimonio y pones en renta y entonces la casa se paga sola. Y Sí. como dices, pasan 4 o 5 meses y pues ahí la hipoteca dando todo lo que da y Claro, tú pues teniendo que ujú. apoquinar porque obviamente la casa no se paga sola. Eso es una Sí, gran mentira. exactamente, sí, porque están los otros costos, eso, vamos a comenzar un poquito de eso, pero el asunto de la desocupación, como tú dices, o sea, el tiempo que está desocupado, tú tienes que seguir dando mantenimiento, tienes que seguir pagando impuestos, si tienes un préstamo, como tú dices, peor aún, hay que seguir con el No, pago Dios de lo la mande. cuota y Sí, demás, exacto. sí, con las casas totalmente pagadas, porque bueno, en mi caso personal ya no son hipotecas, gracias a Dios, Ujú, nosotros tenemos la hipoteca. O imagínate, ya a veces la rentabilidad no es tan jugosa como muchos la pintan. ujú, Yo de mi vida si tuviéramos realmente una deuda, ¿no? El tema aquí es que son varios costos que se agregan, o sea, ujú. una casa tú le tienes que dar un mantenimiento. ¿Por qué? Porque cada vez que entra y sale el inquilino, como no es su casa, hay la mala tendencia de que no te cuidan la casa. Entonces, cuando se sale, hay que meterle, vamos, 20, 30 mil pesos, ¿no? En mi caso, eso lo fue lo que me planteaban para poder ocupar la casa. Entonces, Ujú, ahí es métele. Extra de que todas las casas, por lo menos aquí en Cancún, es muy común que por seguridad, que sean encerradas. ujú, Entonces, en fraccionamiento tú pagas una cuota por el servicio de vigilancia, por el servicio de áreas comunes y tal. Entonces, es un costo que todos los meses tú absorbes porque prácticamente va incluido dentro de las rentas. Ese lo ujú, seguimos pagando nosotros, ¿no? El tema de impuestos, que es súper importante. O sea, los impuestos que ocasiona el inmueble. ujú. E incluso, pues, ahora que te obligan a declarar que pues, si eres propietario de una casa acá en México, pues debes pagar un impuesto, porque si no, el día que tienes que hacer un litigio contra los que no te quieren pagar, pues estás solo por no haber pagado impuestos. Eh, Hay temas como, por ejemplo, el tema del broker, ¿no? O sea, Las comisiones que hay que pagarle, ¿no? exactamente, tú que Ujú. te dedicas todo el día a algunas otras actividades, si te dedicas nada más a estar rentando la casa, pues ahí te cuento, ¿no? Entonces tienes que pagar el servicio de un broker que, fíjate, él va y se queda con la primera renta.
¿no? O sea, Ujú. tú el depósito, lo que le llaman, ¿no? La Sí. renta o el depósito. Entonces, tú ya de entrada ahí estás perdiendo 12, 14 mil pesos. Pero si Ujú. a la mera hora el inquilino cumple el contrato, el broker ya cobró, ¿eh? Claro. Y hasta él dice que bueno que ya te la desalojaron, deje que la vuelvo a rentar. Venga el Entonces a otro veces ahora, ¿no? creo que el broker gana más que yo en el año. Sí. Entonces, pues bueno, son varios costos, ¿no? No es que diga, repito, no es que queramos satanizar, que Ujú. no es una parte buena tenerlo. Yo creo que como todos los inversionistas, pues debes de tener huevos en todas las canastas y esta es Diversificar. una canasta, pero Correcto. simplemente cuando concentras mucha parte de tu patrimonio y vas empezando y aparte no tienes una inversión extra Ujú. o no tienes otra actividad y nomás dices voy a dividirme mis rentas, Ujú. no te sale. Definitivamente yo creo que todavía no te sale, a menos que tengas 50 casas. Y aún así, ¿no? Con todo Así ese es. dinero podrías hacer mil cosas más. Así es. Tú tocaste varios puntos ahí de los costos, digamos, que están involucrados por ahí. Y antes de entrar a este punto, algo muy bueno que comentaste. Sí, nuestra intención con el podcast es llamar la atención de que si vamos a invertir en inmuebles lo hagamos correctamente. La intención no Claro. es satanizar esto, no es tampoco decir que no funciona, que es un engaño, nada por el estilo. Es definitivamente un activo, es algo que debe considerarse, debe ser quizá parte de tus inversiones. El punto que queremos llevar aquí es información para que la gente lo haga correctamente y tratemos de eliminar, digamos, ese mito de que es la mejor inversión. La mejor inversión es estar bien diversificado y esto puede formar parte de tu patrimonio definitivamente. Entonces, diciendo esto, Hilda, para tratar de comparar un poquito cómo está el mercado en México, en Cancún específicamente, donde estás, y lo que es República Dominicana, a ver si andamos más o menos parecidos. ¿Cuál es la rentabilidad real de una inversión en un inmueble, en un apartamento, en una casa? ¿Cuánto estás más o menos tú rentando? Y si lo podrías convertir a dólares, mejor, porque así nos sirve como para tratar de compararlo tanto en Estados Unidos, no, en México, como acá en República Dominicana. Mira, es que tendríamos que hablar antes pandemia y post pandemia, ¿no? Enfoquémonos en el año Pero pasado, porque de verdad que estamos viendo un momento ya, digamos que es lo que es te iba a decir. fuera de lo normal. Enfoquémonos hasta el año pasado. ¿Cómo estaban Mira, esas inversiones rentando hasta el año pasado? es que yo tengo una propiedad Ujú. que esa propiedad tiene un costo de 2,5 millones en pesos. Si tú lo divides entre 21,5, son más o menos $116,000. Entonces yo tengo Ok, una casa de propiedad de $116,000. Esa propiedad yo la estaba rentando antes de la pandemia en 16,500. Entonces, ok, ¿eso en dólares sería? sí, y ahora, no, y ahora al rentar $116,000, ¿no? Te había comentado. Ahora, la renta que yo estaba recogiendo por esa casa era de $767. Ok. Entonces, eso fue antes de la pandemia. Ujú. Ahorita estoy recogiendo mucho menos, Ujú. ¿no? Pero bueno, eso era más o menos para que te das una idea. Y todo eso, quítale lo que ya habíamos platicado. Ok, El entonces mantenimiento, hagamos una pequeña pausa ahí, vamos a ver. $776 son unos 900, perdón, $9,200 al año. $9,200 al año sobre los 116,000 que estás invirtiendo te da una rentabilidad bruta de alrededor de 8%, que suena bastante bien, que es lo que yo veo muchas veces que pasa acá también en República Dominicana, que lo que te venden es esa rentabilidad de un 8, lamentablemente a veces te comentan hasta un 10%, pero es ese ejercicio, digamos que muy simplista del cálculo bruto, que lo vas a alquilar en esto y anualmente eso es un 8 o un 10%, o sea que vamos más o menos parecido, un 8%. Pero entonces quitemos, como tú ibas a decir ahora, toda esa otra parte de los gastos que lleva, ¿no? así es. Entonces, si yo te dijera que te tengo que quitar todo lo que le tengo que quitar de mantenimientos, tanto de estructurales a la casa, mantenimiento de la casa, el tema de los brokers, el tema de impuestos, yo de verdad me atrevería a decir que, o sea, quitando esos costos como un 5%. Como un Y, 5%. y si a eso le quitas el efecto de la inflación, mano, entonces ya cuánto te quedó. Claro, ok, perfecto. Sí, entonces estamos definitivamente muy, muy parecidos. Exactamente lo mismo pasa aquí en República Dominicana. Cuando he hecho ejercicio con muchas personas que tienen apartamentos de alquiler como inversión, pasa exactamente lo mismo. Te han vendido un 8 o un 10%,
pero cuando tú consideras impuestos, mantenimiento, ¿cómo se llama esto? Las comisiones de los brokers, todo ese tipo de cosas, la desocupación cuando tienes que cambiar de inquilino, los anuncios que tienes que poner en periódico y todo esto para poder, los clasificados para poder alquilar nuevamente, o el pago a este broker para que te haga las gestiones, pues te queda alrededor de un 4 o un 5%. Ahora, aclaremos algo que es el punto. Como decía tú, Hilda, ahorita, no es satanizar. Un 5% es una muy buena rentabilidad, ¿eh? Ujú. En ciertos productos, como estamos hablando en dólares. Ahora, donde voy a entrar es los puntos, y si te parece, Hilda, pasamos para allá ahora. Aquí tenemos 4 puntos por los cuales, y no se preocupen que del otro lado vamos a hablar de cuáles son los beneficios, pero primero vamos a Claro. hablar de los 4 puntos por los que yo considero no debemos invertir en inmuebles, ¿bien? Son la parte, digamos, que por qué no invertir en inmuebles. Y el primero que podría comentar es ese de la relación riesgo-rentabilidad. Un 5% de rentabilidad no es una mala rentabilidad, definitivamente. Y es un activo que definitivamente es, como te digo, apreciado, es valorado por las personas. Bien, ahora, cuando tú analizas el riesgo-rentabilidad, tú dices, primero tengo el problema de la iliquidez. Yo poder mover el dinero y sacarlo de ahí, por ejemplo, en el caso que tenemos actualmente de la pandemia, si yo quiero salir del apartamento ahora, en este momento es prácticamente imposible. O sea, es muy difícil o voy a tener que venderlo a muy bajo costo para poder lograr entonces la venta. Entonces tienes un problema de liquidez que cuando usas otros instrumentos financieros o usas instrumentos financieros, digamos, de papel, como inversiones y fondos de inversión y demás, es muy fácil comprar y venderlo, ¿no? Entonces, también cuando comparas esa rentabilidad, un 5%, aquí en República Dominicana, por ejemplo, y voy a hablar porque ese ejercicio que comentaste fue prepandemia, fue el año pasado, ¿no? Y Así sigamos es. entonces con el mismo caso del año pasado. El año pasado, en condiciones, digamos, entre comillas, normales, Ujú. tú podrías tener un bono del gobierno de República Dominicana que te pagara un 5% sin ningún problema O más. o más. Pero vamos a hablar, digamos que en promedio, dependiendo de un tiempo, digamos que razonable, no yéndose a muy largo plazo. Tú podrías tener un bono de República Dominicana, el bono para que entendamos el instrumento de inversión en un país de mayor seguridad, porque está el bono del gobierno, me digo específicamente, porque está respaldado por el gobierno y por la economía de que está en ese país. Si el gobierno no puede pagar, como siempre yo le digo a la gente, porque la gente dice, pero es que a mí no me gusta invertir en el gobierno. Si el gobierno no puede pagar, imagínate cómo está la economía. Es lo último que va a irse a pique, ¿no? Entonces, cuando tú comparas la rentabilidad de un 5%, un 6%, sin hacer absolutamente nada, bien, y sin tener todos estos otros gastos y todas estas preocupaciones y demás, versus la iliquidez y la concentración de capital de un inmueble, pues definitivamente yo prefiero el bono. Entonces, ¿cómo estaban al año pasado otras inversiones allá en Cancún, Hilda? O sea, ¿se podría también conseguir inversiones que te me pagaran un 4, un cinco por Sí, ciento en dólares? exacto. Antes de pandemia, el año pasado andábamos rondando entre el 7 y 8% acá en CETES, que es más o menos lo que tú me estabas comentando, ¿no? Entonces, y con la ventaja, es lo que te decía, ¿no? O Ujú. sea, aunque hubiera pandemia o no hubiera pandemia, o sea, nada te había exento de que si el inquilino fuera, te Exacto, tardas 2 o 3 meses en que te reocuparan la casa. Entonces, eso lo bajas de tu rentabilidad. O sea, yo te exacto. decía, hablaba de una rentabilidad en el mundo de caramelo que todos los meses estuviera la casa rentada, ¿no? Pues no siempre es así. Y como dices, el caso de la liquidez que tienes en un producto como este, Mm, pues es muy baja versus un bono, un CETES, lo que aquí llamamos CETES, lo puedes vender diario. Exactamente. Puedes salir en cualquier momento de tu inversión sin ningún problema. Entonces, el otro punto, Hilda, es lo que yo siempre hablo del requerimiento de capital. Esos $50,000 en República Dominicana, esos $70,000 allá en Cancún, ¿cómo yo llego a juntar $70,000 para un apartamento? Entonces, ahí es otro de los inconvenientes por los cuales yo a las personas les digo que reconsideren el que su primera inversión no sea un inmueble como tal. Hay muchísimos instrumentos que con $500, con $1,000, por ejemplo, aquí en República Dominicana, tú puedes comenzar a invertir, no tienes que llegar a esos $50,000 y vas a obtener la misma rentabilidad o mejor que un inmueble. Entonces, igual pasa allá, me imagino, Hilda. O sea, seguro que estas Exacto. inversiones, estos CETES, ¿con cuánto tú puedes abrir un CETE? Desde
vamos, no sé, $50 menos. Imagínate, o No, sea, y de hecho todavía, hasta creo que $5, ¿no? Si te vas a CETES directo, creo que son 100 pesos, son como $5. imagínate, o sea que, entonces ahí es donde yo me gusta motivar a las personas. Óyeme, piensa en el apartamento, perfecto, que ese sea tu meta a futuro de tú comprarte un apartamento de inversión, pero tienes otras formas, otros instrumentos que puedes comenzar hoy con tus $50, con tus $5, con lo que sea, comenzar a invertir y a crear ese patrimonio para llegar a ese apartamento. Entonces, otra cosa que me gustaría aclarar aquí, Isla, es que cuando estamos hablando ahora de apartamentos, en este podcast y lo que estamos hablando es de inversión. El tema de si comprar donde yo vivo, por ejemplo, si donde voy Claro. a vivir, si voy a comprar o voy a rentar, es otro tema, es otra decisión, es otro conjunto de decisiones que tengo que tomar. Nada que ver con lo que estamos hablando, que es de inversión. Estamos hablando específicamente de esto de inversión. Y otra cosa que me gustaría separar es que muchas personas me dicen, no, pero yo consigo un 10% realmente en apartamentos. No, yo consigo hasta un 15%. Y yo te digo, sí, es muy probable. Ahora, ¿cómo lo estás haciendo? Porque cuando la gente habla, por ejemplo, de querer comprar un apartamento de inversión, piensa en eso, en lo compro, lo pongo bonito y lo alquilo y me quedo con él de por vida y quizás después lo vendo y listo. Yo no estoy buscando oportunidades de comprar y vender. Entonces, esa es otra cosa que también separo de lo que estamos hablando aquí. No es de negociar apartamentos, de estar comprando y vendiendo y buscando oportunidades. No, es esa decisión que hacemos la mayoría de las personas en nuestros inicios de voy a comprar un apartamento de alquiler. O sea, que separemos también esa otra parte. Otro punto, Hilda, es esa concentración de capital. O sea, si tú tienes entonces esos $50,000 en tus manos, entonces decides, voy a comprar un apartamento. Fíjate que estás asumiendo mucho riesgo al colocar todos esos huevos en una sola canasta. Entonces, cómo ves tú, cómo iniciaste en esos 4 apartamentos que tienen hoy y cómo lo ves hoy? O sea, ¿tomarías otra decisión tú en ese momento? ¿Lo hiciste teniendo otro capital? ¿Qué recomendaciones basadas en tu experiencia puedes dar en ese punto, en esa concentración de capital? Pues sí, mira, obviamente te digo, conforme tú vas madurando, te das cuenta que es un gran riesgo, ¿no? Poner, por ejemplo, yo en mi caso compré las casas en una misma ciudad y esto Ujú. te pone en un gran riesgo. Por ejemplo, Buenísimo, buenísimo el, el punto. tema, Ajá. el tema de no solo tienes propiedades y vas y la compras en Ujú. una misma ciudad, o sea, ahora sí que, por favor, en esto no le hagan caso a Isla Martínez. Fíjate que nosotros vivimos en una ciudad pues muy golpeada por los huracanes. De hecho, esta plática la postergamos porque 1 o 2 huracanes se nos interfirieron, ¿verdad? Sí. Para coordinarnos. Apenas le estaba yo diciendo a Ramón, oye, podemos ver tal día. Y yo le decía, no, porque va a entrar un huracán y ahora va a entrar otro, ¿no? Entonces, en este año, pues particularmente en la ciudad de Cancún, pues casi entraron dos huracanes y justo ahorita ahí anda uno dirigiéndose, espero en Dios, a Cuba, espero que no llegue, Claro. pero bueno, entonces imagínate que tú pones todo tu capital y viene un huracán y hace trizas todo. Ujú. Entonces, imagínate el riesgo tan grande que es tener una situación de estas, ¿no? O sea, tienes que tomar todo eso en cuenta. A veces el tema, te digo que de las inversiones inmuebles tiende mucho a tener la ilusión de la casa y como dices, esta es una casa que tú debes de ver no como para que tú vivas, sino para que ella te produzca dinero. Entonces, tus decisiones deben ser un poquito más pensadas. Y si vas a poner, no sé, una propiedad, pues a lo mejor pensar en propiedades o en zonas diferentes, aunque sea Ujú. bastante distantes de que si a una viene y la aplasta el huracán o la otra se incendia, pues no te lleves las 3 casas de un jalón, ¿no? Entonces, mi opinión es que sí debes de buscar que el capital no se concentre, de Ujú. tal manera que pongas en peligro que al final te quedes sin nada en un evento de la fuerza natural, por ejemplo, ¿no? Así O sea, es. Hay otro punto y le hablamos ya de la relación riesgo-rentabilidad, donde tú tienes otros productos que puedes también adquirir que te pueden dar rentabilidades similares a la de los apartamentos, pero con otro riesgo.
la concentración de capital y el requerimiento de ese capital. Hay un cuarto que yo quería tratar y es el asunto, yo le llamo la ilusión de apreciación de capital. Claro. Yo quiero confirmar contigo si allá en Cancún pasa lo mismo. Sí, Comento más o claro. menos la experiencia que hay aquí en República Dominicana. En muchos casos, lo que yo veo que me hablan de apreciación de capital, de que, no, es que el apartamento va a valer más dentro de 10 años. Cuando he hecho el ejercicio, todas las veces que he hecho ejercicio, con amigos y demás, con mi propio caso de mi apartamento, yo donde vivo, pues lo compramos también. Cuando hago el ejercicio, lo que simplemente veo es que lo que está pasando es que la inflación o la devaluación le está pegando al precio. Claro. Incluso en el caso mío de mi apartamento al día de hoy, donde yo vivo, lo compramos aproximadamente en unos 100, creo que fueron 152, 160 mil dólares, hace 160 mil dólares, sí, hace ya creo que 10 años, me parece, 10, 11 años. Si yo hago el cálculo al día de hoy, me va peor. Yo creo que cuando hago el cambio hacia atrás de lo que puedo venderlo en pesos, cuánto cuesta en dólares, creo que podría sacarle más o menos unos 140, 150 mil dólares. O sea que estoy por debajo. Y eso sin considerar las adecuaciones que le hicimos dentro, o sea, y las remodelaciones que hemos hecho y demás. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa, por lo menos aquí en Santo Domingo. ¿Cuál es el caso y cuál es la experiencia allá en Cancún? Fíjate que ese es el gran gancho de los brokers, ¿no? Ujú, Compra ahorita porque pues las propiedades siempre en Cancún van a valer más. Pero lo cierto es que como se siguen construyendo casas ujú. y siguen construyendo casas, entonces ya las anteriores casas van perdiendo ese atractivo porque se van orientando a que las otras son más modernas, etcétera, etcétera. Entonces, para estar al día, tienes que estar invirtiendo, reinvirtiendo o lo que se llama remodelando. O sea, no es como te lo plantean. La verdad es que mis casas precisamente han envejecido. Ujú, Y esa es una de las razones por las que justamente este año nos habíamos planteado deshacernos de una o dos de ellas y recomprar, ¿sabes? Si queríamos seguir por el lado de las inversiones, que inmobiliarias. por ejemplo yo en mi caso estaba más pensada en comprar una nuevamente y una pasarla para mi fondo ya pues de inversión, ¿no? Ujú, Pero en el caso del tema de la pandemia, pues nos retrasó un poco esta situación. Pero claro. sí tenemos que tomar en consideración que los apartamentos envejecen Ujú, y ujú, no agarrarles el cariño, porque cuando no tienes esa venta en tiempo, hablando de ujú, un negocio como tal, sí. pues quedas fuera del mercado, ¿eh? Ujú. Oye, pero es que mi casa tiene alberca y tiene esto, sí, pero ¿qué crees? Que ahora ya las casas de hoy en día no solo tienen alberca, sino tienen todas Exacto. gimnasio, pista de jogging, ya todos tienen, etcétera. Entonces van haciendo más amenidades en los nuevos conjuntos Ujú. y se va o sea, ya no es tan apreciada a los ojos de nuevos consumidores, ¿no? Sí, ese me encanta, no había encontrado ese término, me encanta, o sea, las casas van envejeciendo, ese es el punto. Y pasa muchísimo aquí en Santo Domingo, o sea, tú compras un apartamento al día de hoy que está muy bonito, con todas, como tú dices, las amenidades, todas las áreas sociales, con todas las características que demanda el mercado en ese momento. Pero ¿qué pasa? Al lado, de repente, 1 o 2 años te hacen un nuevo apartamento con nuevas amenidades, con nuevas condiciones, con otra fachada, con otro diseño, que es el que está más moderno. Entonces, ya tu apartamento, ese edificio tiene que competir con el del lado, entonces ahora en precio. Aquel se va a ver siempre más atractivo, es más moderno, entonces ya le va restando a lo largo de tu apartamento. Ahora, Hilda, yo sí quería cerrar con lo siguiente. Con esto, todo lo que hemos hablado hasta ahora es malo en contra de las, o sea, es Sí, en contra de pobres. de los inmuebles. Pero realmente hay ciertas condiciones en las que yo entiendo, yo quiero compartirlas y ver cuál es tu opinión en las mismas, que sí es factible invertir en inmuebles. Yo lo veo de la siguiente forma. Cuando tú tienes ya el capital suficiente, el patrimonio suficiente para diversificar correctamente y que ese apartamento tú lo estás tomando de forma consciente como una proporción dentro de tu portafolio de inversiones. Y tú dices, sí, yo voy a tener un apartamento, voy a tener dos apartamentos pequeños y esto forma el 15%, 20%, yo diría que hasta el 30% de tu patrimonio productivo, hábil para invertir. Perfecto, fabuloso, excelente, hazlo, o sea, porque de verdad está
aportando a esa diversificación. Eso es uno de los puntos. El otro punto es que ideal sea que no tomes prestado, o sea, que no tomes un préstamo para adquirir ese apartamento, porque aunque pueden aparecer oportunidades según las condiciones del préstamo, según la moneda del préstamo, según el apartamento en el momento que lo estás comprando, puede aparecer, pero va a ser más difícil. Entonces, lo ideal es que no sea con un préstamo. Y tercero, si lo vas a hacer como inversión como tal, yo diría que te asesores correctamente con un asesor inmobiliario, con un corredor inmobiliario que conozca realmente de comprar apartamentos y propiedades para inversión, que tiene toda una metodología, tiene todo un asunto de encontrar la oportunidad, encontrar el tamaño adecuado y tienes que desmontarte y desconectarte de que no te tiene que gustar a ti. Tú no puedes, pero eso no pasa muchas veces cuando vamos a comprar apartamentos de inversión, que estamos buscando que te guste a ti. No, tienes que dejarte llevar por ese asesor inmobiliario que sabe qué demanda el mercado, qué es lo más rentable, cuál es el tamaño de apartamento más rentable para como inversión como tal, en qué momento comprarlo, si lo compras en plano, si lo compras en proyecto, si lo compras acabado de terminar y en qué momento venderlo. Todo eso, señores, lleva a una metodología de inversión como tal. Bien, entonces, si lo vas a hacer con un préstamo o lo vas a hacer de inversión, yo diría que es muy importante que lo hagas de la mano de un asesor inmobiliario. Entonces, recapitulo, básicamente digo, si forma parte de tu patrimonio y estás diversificando, ideal, perfecto. Segundo, no tomarlo con un préstamo. Y tercero, asesorarte. Si vas a hacerlo como inversión, no enamorarte del apartamento, sino asesorarte, hacerlo con la visión de negocio. ¿Qué te parecen esos tres puntos, Isla? ¿Cómo que tienes que Sí, cargar por ahí? digo, el primero casi me leíste la mente, era algo que yo iba a mencionar, no más de 25% de tu patrimonio. Yo lo llamaría como, hay que saber cuándo parar. Hay que saber cuándo parar, porque that's the point, o sea, empiezas a hacerte casas, casas, casas que luego no tienes ni tiempo de atender Ujú, y ahí viene el tema, ¿no? Pero si tú tienes una casa o hasta 2 casas que tú vas a poder tener el tiempo de vigilarlas y hacer que las cosas funcionen, vale, puede ser, ¿no? Siempre y cuando, si tú sigas produciendo y ahorrando e invirtiendo en otros instrumentos, porque al final el patrimonio, la verdad, lo vas a construir con varios activos, no ujú, solo con propiedades inmuebles. O sea, correcto. existen las acciones, existen bonos, ¿no? Como mencionabas. O sea, no solo los bienes inmuebles o inmuebles son los que generan patrimonio. Entonces hay que saber parar para tener una buena diversificación. Eso es lo que yo recomendaría muchísimo. Y también el tema de que si es un negocio hay que saber precisamente ver, como dices tú, eh, más que nada, qué buscan las personas que rentan. Generalmente las personas que rentan no buscan quedarse en una casa para 100 años, ¿no? O sea, sino siempre es el por mientras ahorro y tengo mi propio lugar. Entonces, buscan niveles medio residenciales, no de lujo, porque Ujú, una casa, a veces dicen, no voy a comprar una casa, una mansión y voy a ganar 100,000 pesos o 5,000 dólares por renta. Sí, pero pues, ¿cuántas casas de 5,000 dólares de renta se rentan? En cambio, ¿cuántos departamentos de 500, 700 pesos la renta se rentan, ¿no? ujú. Entonces, a veces yo recomendaría propiedades pequeñas y propiedades que sean más enfocadas para gente joven, que Ujú, prácticamente van a estar recurrentemente reemplazándolos por más gente, por más gente, por más gente, ¿no? ujú. Esos serían mis consejos, como en experiencia. Súper, excelente. Hay un punto que tocaste muy interesante que no mencionamos aquí, que es los otros instrumentos que hay. O sea, tenemos acciones, tenemos bonos y tenemos fondos de inversión. Y, por ejemplo, si definitivamente te atrae como tal el sector inmobiliario, existen fondos de inversión inmobiliarios que lo que hacen es esto, o sea, tomar tu dinero, tomar el dinero de muchos inversionistas, muchos pequeños 500,000 dólares o hasta menos, depende del tipo de fondo de muchas personas, tomar todo ese pool de dinero y salir a la calle a comprar propiedades para rentarlas, cubrir sus gastos y devolverte a ti la rentabilidad. Entonces tú puedes participar de ese mercado inmobiliario, pues no con esos 50, 60,000, 70,000 dólares. Puedes empezar con 500, con 1,000 dólares. Entonces
acércate a tu puesto de bolsa, acércate a tu asesor de inversiones y demás y pregúntale de este tipo de productos para poder comenzar por ahí. Y trata, yo diría que si algo te vas a llevar de aquí es no, que no sea tu primera inversión un inmueble y menos si lo vas a hacer con un préstamo. Hay otras opciones que tú puedes comenzar y puedes comenzar a crear patrimonio poco a poco y luego definitivamente puede un inmueble ser parte de tu patrimonio. Hilda, ¿algo más que quisieras agregar para cerrar y también aprovechar pues para que nos dejes saber dónde pueden pues seguirte y conocer un poquito más también del trabajo que hacen allá en HMR Seguros? No, muchas gracias, como siempre, la verdad es un placer. Siempre, realmente tú lo sabes, esto ni lo planeamos, nomás nos echamos la platicada siempre, de vez en cuando un poquito de todo. La verdad es que siempre debes de tratar de ahorrar, siempre debes de tratar de invertir, de crear patrimonio. Está súper bien. Si hoy por hoy es tu forma o es lo que te atrae, para empezar, digo, nosotros te recomendamos por experiencia propia, ¿no? Que empezaras con algo más sencillito, como dices, un bono o algo así, pero, pero se vale si es que te estás dispuesto a informarte. Ujú. Siempre la información es poder. Infórmate bien antes de adquirir un crédito, infórmate bien antes de meterte a un residencial, porque a veces incluso hasta en eso resulta que compras porque ves muy bonito el proyecto por precisamente ganar el brinco del costo preventa y Ujú. resulta que ese residencial no marcha bien, no se vende bien y entonces la constructora entra en problemas de pagos con el créditos que ellos adquieren y resulta que una casa que te iban a entregar en 6 meses te la entregan en 4 años y Sí. ya estás adentro, ¿no? Entonces, por eso es bueno informarse, es bueno, la información te ayuda a tomar buenas decisiones. Eso es lo único que les puedo recomendar. Y bueno, pues en mi caso, nosotros tenemos Facebook, tenemos Instagram, con mi nombre, obviamente, Hilda Martínez, y también HMIR Seguros. Está en todas las redes, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Muchísimas Súper. gracias. No, pues excelente. Muchísimas gracias, Hilda, por tu tiempo y por todo tu conocimiento que nos has también compartido por acá, de tu experiencia y demás. Yo voy a dejar, Hilda, también en las notas de este episodio un enlace a una hoja de cálculo que yo hice para que la gente vea la diferencia entre tomar un préstamo de un apartamento, por ejemplo, que mucha gente dice, bueno, pongo un 20% de inicial, tomo un 80%, se paga solo, ¿bien? Versus ese ejercicio, versus lo que sería invertir esa misma cuota de préstamo, comenzar a invertirla poco a poco, sin ni siquiera pensar en ese 20% que puse inicialmente, sino invirtiendo esa cuota regularmente. Y van a ver al final del tiempo, pues de que regularmente los préstamos acá, no sé allá en Cancún, pero regularmente se toman a 20 años. Al cabo de esos 20 años, ¿cuál es la diferencia entre la inversión versus ese préstamo? Y te vas a dar cuenta de que podrías terminar con hasta 5 veces el valor de lo que compraste ese apartamento o esa propiedad de valor. O sea que es un ejercicio muy interesante para que se vea esa diferencia de tomar prestado para invertir, entre comillas, versus comenzar a invertir poco a poco en el tiempo. Entonces, nada, le voy a dejar con ese enlace por ahí. Y de nuevo, Hilda, muchísimas gracias por tu tiempo y nos veremos definitivamente en una próxima ocasión.